único que puede guiarnos a toda verdad y glorificar a Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que obre poderosamente en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a depender solamente de ti. Bendice a la iglesia, a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Y de mi parte, Señor, te pido que me permitas esconderme atrás de la roca que es Cristo. Que sea Él, Señor, el que reciba toda la gloria y toda la honra. Ahora, Señor, con un corazón sencillo y humilde, queremos escuchar tu voz. Queremos sentir tu poder, porque te lo pido y te lo suplico, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. En una ocasión, hablando con algunas personas, hablábamos de la vida cristiana. Y algunos decían que la vida cristiana es muy fácil, que no había ningún problema con la vida cristiana, que todo era deleite. Cuando les dije que no estaba de acuerdo, algunos se sorprendieron. Dice, ¿por qué, pastor? Le digo, no, la vida cristiana no es fácil. No es fácil. ¿Pero por qué, pastor? Porque hay cosas en la vida cristiana que Dios permite o que Dios hace y no las entendemos. No las entendemos. Clamamos a Dios, buscamos a Dios, rogamos a Dios y las cosas parecieran que no funcionan. Hace 2 semanas atrás hablaron para orar con una persona, una hermana que conocimos mi esposa y yo allá en México, porque eran los últimos minutos que tenía de vida. Y le digo, hermana, aférrese a Jesús. Al siguiente día me anunciaron que había cerrado sus ojos en Cristo. No es fácil, porque hay cosas que Dios no nos las revela, que Dios no las muestra, que Dios no nos da una explicación. Muchos quisiéramos que Dios nos mandara WhatsApp y nos dijera, mira, tranquila, de aquí a unos 10 días vas a estar muy bien, todo va a estar tranquilo, no va a haber ningún problema. Pero la realidad es que Dios no obra así. Ahora, ¿por qué, pastor? Como acaba de cantar, de entonar esta alabanza a nuestra hermana Eva, todo es por fe. Por fe. Estábamos en un programa la semana pasada, en la madrugada, y me dice el director, me dice, pastor, ¿y cómo podemos sostenernos en medio de las pruebas? ¿Cómo? A través de la fe. Pero cuando Dios no contesta, están sus promesas. Lo que Él dejó escrito para cada uno de nosotros. Por eso escucha bien, el libro de Daniel, queridos hermanos, no solamente habla de profecía, sino nos habla de un hombre que tiene una fe a prueba de todo. A prueba de todo. Mire, por ejemplo, vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, si Daniel hubiera entendido lo que Dios estaba haciendo, queridos hermanos, hubiera sido diferente. Nosotros lo entendemos porque lo estamos, ¿qué? Porque lo estamos leyendo. Porque sabemos que era Dios el que estaba
detrás de todo eso. Dios estaba dirigiendo las cosas para bendecir a su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles y aparentemente Dios no contesta? Dios no responde. Cuando oras, cuando clamas, cuando ayunas, cuando lees la Biblia encontrando una respuesta, pero aparentemente Dios no responde. Y quisiéramos que el cielo se abriera y ver a Dios trabajando en nuestro caso, en nuestra situación, en nuestros problemas. Pero la realidad es que no podemos ver más allá de todo eso. ¿Ahora entiendes el punto? Babilonia viene y derrota a Jerusalén. Pero era Dios el que estaba, ¿qué? Moviendo las cosas. Era Dios el que estaba permitiendo que sucedieran de esa manera. Ahora, el punto es que nosotros a veces le pedimos a Dios que actúe. Y cuando Dios actúa, no nos gusta tampoco cómo hace las cosas. No nos gusta. Señor, es que yo no te lo pedí así, yo te lo pedí de esta manera. Es que, Señor, yo estaba esperando que tú lo hicieras de esta manera o de esta forma. Porque queremos las cosas como nosotros creemos que son mejor. Y la mejor manera de las cosas, que sucedan las cosas en nuestra vida, es como Dios las permite. Por eso Dios permitió, dice la palabra, y entregó en sus manos a Joacim y todos los utensilios a Nabucodonosor. Dios permitió que las cosas sucedieran de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios en su gran misericordia, Dios en su gran sabiduría, no pierde el control de las situaciones. Algo que tenemos que aprender en la vida cristiana es que Dios no falla. Dios no se equivoca. Y Dios no comete errores. Graba eso en tu corazón. Pase lo que pase, sientas lo que sientas, enfrentes lo que enfrentes, Dios no comete errores. Dios no falla. Ahora aquí cuenta nuestra comunión. Ahora aquí cuenta mucho lo que nosotros hayamos vivido en nuestra vida cristiana. Y voy a comenzar de esta manera. Muchas veces creemos que es suficiente lo que tenemos de fe. Mira bien, ¿cuántos el miércoles le damos gloria a Dios porque tenemos qué? ¿Porque tienes trabajo? ¿Porque tienes casa? ¿Porque tienes carro? ¿Porque tus hijos están bien portados? ¿Porque la esposa esto, el esposo esto? Porque todo está bien y que decimos, doy gloria a Dios. Pero ¿qué cuando las cosas se voltean? Y cuando te llega una enfermedad, cuando vienen situaciones difíciles, y comenzamos a cavilar, y comenzamos a desanimarnos y nos encerramos en la recámara, no queremos salir, no queremos ver a nadie, no queremos venir a la iglesia. Entonces te das cuenta que nuestra fe no es una fe a prueba de qué. Prueba de todo. No es una fe que se sostiene en medio de las adversidades más difíciles. Ahora vamos a Daniel. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón. Déjame cambiar un poquito la versión. Vamos a verla diferente. Vamos a ponerla así. Daniel propuso en su corazón permanecer fiel a Dios, confiar en Dios y depender de Dios solamente. Suena diferente. Suena diferente. Ahora, la primera vez que el pasaje nos habla de lo que es Daniel, no es que Daniel por primera vez en su vida decide ser fiel a Dios. Daniel simplemente está poniendo en práctica lo que él había escuchado de Dios desde pequeño. Había aprendido a confiar en Dios, a depender de Dios, a saber que Dios no se equivoca.
A pesar de lo que Daniel estaba enfrentando, queridos hermanos, Daniel propuso en su corazón permanecer fiel a Dios en medio de ¿qué? En medio de las situaciones más difíciles. Ahora yo te pregunto, ¿esa es nuestra propuesta también de permanecer fiel a Dios en medio de las adversidades más difíciles? Imagínate a Daniel, joven, con un futuro brillante. Sin embargo, de la noche a la mañana, lo perdió ¿qué? Todo. Su casa, donde estaba con sus padres, perdió esa ciudad de Jerusalén. Y ahora, para colmo, va como un esclavo a una nación que él no conocía. Ahora yo te pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos vivido esa experiencia? Permíteme tantito primero cómo somos los hombres. No se ofendan los hombres. Y me vayan a decir, lo espero ya afuera, pastor. A los hombres nos pica una hormiga y gritamos. Nos pica una araña y nos estamos muriendo. Nos da una fiebre y ya queremos hacer el testamento. Así somos los hombres. La verdad. Ahora imagínate que pierdes todo y para colmo te vas como esclavo y te mandan a otro lugar. ¿Sabes qué es lo primero que diríamos como seres humanos? Me quiero morir. Quiero acabar con mi vida. Quiero terminar. ¿Por qué? Porque esto no es vida. ¿Sabes? Te está faltando la fe. Esa fe a prueba de ¿qué? De todo. Si nos damos cuenta, Daniel no renegó y le dijo a Dios, Señor, ¿pero qué te pasa? ¿Qué estás haciendo, Señor? Daniel propuso en su corazón permanecer fiel a Dios, aunque había perdido todo, aunque estaba en una nación desconocida. Él sabía que confiar en Dios, depender de Dios y tener esa fe a prueba de Dios era lo único que lo podía ayudar en los momentos más difíciles de su vida. Una fe a prueba de todo. De todo. Hay personas que cuando pierden sus casas, se les cerró el mundo. Se les acabó el mundo. Nuestra mente es muy brillante en el sentido de que reacciona y piensa rápido. Por ejemplo, estaba escuchando el testimonio de nuestro hermano. Perdió su trabajo. Si la esposa no creyera en Dios, ¿sabes cómo hubiera reaccionado la esposa? Hubiera dicho, vamos a tener que ir a vivir abajo de un árbol. Porque si él no trabaja, entonces ¿cómo vamos a pagar la casa? ¿Cómo vamos a pagar los servicios? Y empieza a hacer un cálculo y a decir, no, de aquí a un año vamos a perder todo. Esa es la mentalidad natural del ser humano. Pero cuando nosotros tenemos esa fe a prueba de todo, no nos aferramos a lo que estamos perdiendo, sino a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, aunque Dios en algún momento permita que las cosas sucedan así, porque Dios tiene propósitos para trabajar en nuestras vidas. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿Una fe que se enfoca solamente en las bendiciones de Dios y le da la gloria a Dios? ¿O una fe que está dispuesto a soportar todo por el nombre de Cristo Jesús y permanecer fiel a Dios en medio de las adversidades más difíciles? Daniel dice que él decidió permanecer fiel a Dios. A Dios. Dios. Vino la primera prueba, la comida para Daniel y sus amigos. Que comieran
de la mesa de qué? Del rey. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, oigan, qué privilegio, si yo como. Pero Daniel no veía eso, Daniel veía más allá de lo que muchas veces nosotros no vemos. Déjame decirte lo que no es Daniel. Muchos dicen que Daniel era vegetariano, que por eso no comió de la mesa del rey. No es así, porque en el capítulo 10 tú te das cuenta cuando Daniel ayuna, dice que no comió carne por varias semanas. Algunos han dicho que era hasta vegano. No creo que era vegano, porque los veganos tienen una teoría o unas enseñanzas muy fuera del contexto bíblico. Entonces, ¿por qué Daniel no comió, pastor? Porque Daniel sabía que todo lo que ponían encima de la mesa del rey estaba dedicado a los dioses paganos. Y Daniel le demuestra al rey que la vida de él no está en las manos del rey Nabucodonosor, sino su vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Y por eso lo está honrando. Y por eso permanece fiel a él en medio de las adversidades. Dice la palabra de Dios que entonces pidió que les dieran una oportunidad. Se las dieron y dice la palabra de Dios que el resultado se vio diferente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Daniel y sus amigos se veían mejor y más robustos que el rostro de los muchachos que comían de la porción del rey. Quiere decir que cuando nosotros tenemos esa fe a prueba de todo, queridos hermanos, esa fe nos sostiene. Hay algo que nosotros tenemos que entender. No estamos exentos de ser atacados emocionalmente por el enemigo. Que nos traiga pensamientos de duda, de miedo, de temor. Pero podemos en medio de todo eso tomar la decisión de creer y depender de Dios. Así como lo hizo Daniel. Su rostro reflejó la decisión que él había tomado junto con sus amigos. Escucha bien, nuestro rostro habla mucho. Y más cuando uno está predicando aquí, se da cuenta todo el tipo de los rostros. Y te das cuenta el que está siendo tocado por el Espíritu Santo, te das cuenta el que está enojado por el sermón, pero también te das cuenta de los que son indiferentes. Y te das cuenta que algunos ya se quieren ir rápido a la casa a comer. ¿Te das cuenta? Ahora Daniel perdió todo, pero sin embargo no se desesperó, no se estresó, no gritó, no renegó, no culpó a Dios, no reclamó a Dios, sino tomó la decisión que nosotros debemos de tomar siempre que enfrentamos una situación difícil. ¿Por qué? Porque el resultado se verá al final de todo. La otra prueba. El rey tuvo un sueño. Y la costumbre era de que los que estaban alrededor, los intérpretes de los sueños, o los astrólogos, los adivinos, los magos, los encantadores, como dice el capítulo 2, ellos daban la interpretación del sueño que los reyes tenían. Pero ahora sucede una situación, ellos no lo pueden describir. Y Nabucodonosor, enojado porque no le dicen lo que es, toma una decisión arbitraria, motivado por el enojo, y manda que todos los sabios, todos los magos, todos ese tipo de personas tienen que morir. Y entre esos estaban ¿quiénes? Daniel y sus amigos. Ahora, si nosotros notamos, ellos están enfrentando una situación difícil por una persona ajena, por el capricho de una persona que no tiene nada que ver en dirigir la vida de ellos. Simplemente dijo que mueran todos ellos y estaban incluidos Daniel y sus amigos. Escucha bien, muchas veces las adversidades que nosotros enfrentamos en la vida son de terceras personas, que tomaron una decisión equivocada y nos está llegando a nosotros el efecto. El efecto.
Ahora, ¿qué hicieron Daniel y sus amigos? Salieron de una y entraron a otra. ¿Qué hicieron? Lo que el canto decía, ora. Dice que oraron a Dios para que Dios los iluminara, para que Dios los ayudara. Y Dios reveló el sueño a Daniel, y Daniel se presentó delante de Nabucodonosor para exaltar el nombre del Rey de los cielos. Por eso escucha bien, muchas veces vamos a tener que perder todo para ganar todo en Cristo. Muchas veces vamos a tener que sufrir por las decisiones equivocadas de otros. Pero en medio de todo, el Dios de los cielos es exaltado en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la tercera situación difícil. Ahora los amigos de Daniel tienen un problema. Porque ahora no es el capricho, sino ahora está con los principios de Dios en adorar a Dios. O adoras mi imagen, y si no la adoras, te mueres. Te mueres. Vas al horno de fuego. Es sorprendente cómo estos jóvenes enfrentaron la situación. Dice el capítulo 3, cuando Nabucodonosor los amenazó. Dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos dicen, si nosotros las cosas no suceden como nosotros esperamos, no dejaremos de adorar a quién, a Dios. ¿Entendemos el punto? Ellos dijeron, Dios nos puede salvar porque Dios tiene el poder. Pero si Dios no lo hace, nosotros seguiremos creyendo y confiando en que Dios está dirigiendo las cosas, en que Dios sabe el control de todas las cosas de nuestra vida. Queridos hermanos, otra cosa que debes de guardar en tu corazón es que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. No lo olvides, estamos en las manos de ese Dios poderoso. Y los amigos de Daniel lo sabían, por eso no tuvieron ningún inconveniente. Ellos no hicieron ningún arreglo de decir, bueno, mira Nabucodonosor, pues danos oportunidad, danos una chance para arreglar esta situación. No hablaron entre ellos y dijeron, bueno, miren, vamos, le hacemos como que adoramos, cerramos los ojos, nos inclinamos, al cabo Dios conoce el corazón. Pero ese no era el punto. El punto es que ellos tenían una fe a prueba de ¿qué? A prueba de todo. De todo. Ahora estaban enfrentando nuevamente su vida. Y a pesar de que Dios obró, queridos hermanos, ellos siguieron confiando en el poder de Dios. La siguiente prueba que nos enseña la palabra de Dios es cuando dictaron una ley que el que orara, el que le pidiera a su Dios, iba a ser echado al foso de los leones. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Qué hubiéramos hecho? Dice que a pesar de que se dio el edicto, Daniel seguía encontrándose con Dios. Oraba y tenía esa comunión con su Salvador. Esto significa que ni aún el edicto de que podía Daniel ser muerto cambió su manera de vivir con Cristo. No lo modificó. Él siguió siendo lo que él era en Cristo. Él siguió creyendo en Jesús. Él siguió dependiendo de Jesús.
Él siguió teniendo comunión ¿con quién? Con Cristo, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque Daniel, queridos hermanos, tenía una fe a prueba ¿de qué? De todo. De todo. Por eso te pregunto, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Una fe que se enfoca solamente en las bendiciones de Dios, pero cuando faltan dudamos? ¿O una fe que se aferra aún en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones difíciles, creyendo que es Dios el que tiene el control? ¿O es una fe que solamente se movía por la emoción y que ahora ya no tiene el deseo ni de buscar a Dios a través de la oración? Una fe a prueba de todo, de todo. Te pregunto, ¿Dios está trabajando con nosotros? Sí. Dios está trabajando con nosotros. Están llegando pruebas a la vida de muchos dentro de la iglesia para que nosotros tengamos una fe a prueba de todo. Una fe que se sostenga en medio de las adversidades. Una fe que se sostenga en medio aún de los dictados de una muerte. Aun cuando el doctor te diga estás sentenciado a morir, Dios es el que tiene la última palabra. ¿Sabes a veces que nos duele? A veces nos duele el silencio de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque quisiéramos que Dios nos contestara. Y que Dios, cuando menos, Señor, me mandaras un audio y me dijeras, mira, yo te sostengo. Pero duele el silencio de Dios. Duele cuando no recibimos el mensaje de Dios y se nos olvida que el mensaje de Dios lo tenemos ¿dónde? En la palabra. ¿Sabes? A medida que pasa el tiempo, las cosas se van a ir poniendo más difíciles. Y estos momentos, hoy, este día, este sábado que estamos viviendo, Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere darnos una fe a prueba de todo. Por eso toma en cuenta lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que te mantengas en fe confiando en el poder de Dios. Por eso en el tiempo final, cuando se dicta todas esas leyes, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos, que se mantuvieron a pesar de todas las cosas que estaban experimentando, se mantuvieron creyendo, obedeciendo y sabiendo que Dios era el que los sostenía. En estos días recibí un mensaje. Lo comencé a leer. Era una hermana de la iglesia. Por más de la mayor parte de su vida ha estado luchando con una enfermedad. Un hermano de ella le donó un riñón, que es el único que le funcionaba. Y me decía ella: pastor, y ahora ese único riñón ya no está funcionando bien. El doctor me dice que tengo que ir o regresar a las diálisis. Pero yo ya no quiero, pastor. A veces siento que Dios no me escucha. A veces siento que Dios ya cerró su oído conmigo. ¿Qué hago? ¿Saben? No es fácil, pero tampoco es imposible.
Le contesté y le dije que Jesús era fiel a sus promesas. Que solamente Jesús es el único que puede sostenernos. Solamente Jesús, nadie más. Por eso yo te pregunto, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Qué tipo de fe hay en ti? ¿Una fe a prueba de todo? ¿O una fe que solamente se basa en las bendiciones que Dios da? Pero cuando faltan estas, nuestra fe se va. Voy a invitar a mi hermano Mauro, que él venga y alabe el nombre de Cristo. Escucha bien, todos tenemos pruebas, todos pasamos por momentos difíciles, todos enfrentamos adversidades, pero el Dios Todopoderoso nos ha dado una prueba, una fe a prueba de todo. Y esa fe es cuando confiamos plenamente en el poder de Cristo, nuestro Salvador. Si en tu corazón sientes que quieres alabar a Dios, hazlo en este momento, hermano. Ahí va a estar la letra. Eleva tu corazón con gozo a Jehová. Cuando la montaña es muy alta y miras y no hay camino a seguir, cuando el frío congela tu esperanza en el vacío, recuerda que más allá brilla una luz. Cuando en la tormenta naufraga tu barca y la luz del último faro se apaga, cuando el túnel del destino te pone al filo del abismo, recuerda que más allá brilla una luz. Más allá brilla una luz. Hoy más allá brilla Jesús. Más allá de la tristeza, de la desesperación, recuerda que más allá brilla su luz. Más allá de la nostalgia y de la desilusión, recuerda que más allá brilla Jesús. Cuando el miedo entre la vida te estremece y las fuerzas te abandonan de repente, cuando el sol de tu alegría ya no resplandece, recuerda que más allá brilla una luz. Más allá brilla una luz. Hoy más allá brilla Jesús.
allá de la tristeza, de la desesperación, recuerda que más allá brilla su luz. Más allá de la nostalgia y de la desilusión, recuerda que más allá brilla Jesús. Más allá de una noche oscura, más allá del dolor, recuerda que más allá brilla Jesús. Recuerda que más allá brilla su luz. Nunca olvides que junto a ti brilla Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos en este día necesitan a Cristo? ¿Cuántos reconocen que están enfrentando cosas imposibles? ¿Cuántos de aquí, puedo decir, se sienten hasta decepcionados de la vida? En algún momento has pensado que ya no está interesado en ti. Y te levantas cada mañana, pero sin el deseo de vivir. No ves más allá del sufrimiento, del dolor, de la tristeza. Pero nunca olvidemos que en medio de las tempestades de nuestra vida, Jesús brilla con nosotros. Jesús brilla en nosotros. Y Jesús es el que nos lleva a través de la tormenta. ¿Cuántos de todo corazón quieren decirle, Señor, ayúdame a tener una fe a prueba de todo? Tienes una necesidad especial, no lo tienes que decir, pero si tienes un imposible en tu vida, ven aquí. Ven para orar por ti. Ven para pedir que Dios te sostenga. Ven en el nombre de Cristo. Ven. Necesitamos una fe como la tuvo Daniel, dispuesto a enfrentar todo. Gracias, hermano. ¿Habrá alguien más que necesita venir aquí? ¿Habrá alguien más? De nuestras visitas yo no las conozco, pero ven aquí. Necesitamos una fe a prueba de todo. Una fe a prueba de todo. Amén. 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 Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús viene por su pueblo. Cristo Jesús viene para aquellos que se sostienen de Él. Vamos a inclinar el rostro. Nuestro buen Dios y eterno Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tus promesas inquebrantables. Gracias, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos. Hay momentos en que sentimos que enfrentamos solos
las adversidades y las pruebas de la vida. Hay momentos en que somos sacudidos y nos sentimos tan frágiles. Hay momentos en que no sabemos qué hacer. Hay momentos en que solamente caemos de rodillas y lloramos. Pero gracias, Señor, porque en medio de la tempestad de nuestras vidas brillas tú, Señor, en nuestro corazón. Tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos fortalece, tú eres el que nos puede pasar por el horno del fuego, tú eres el que puedes pasarnos por el enemigo, los leones que buscan devorarnos. Tú eres, Señor, el que nos sostiene, aún por un capricho del enemigo. Eres tú quien nos sostiene. Y ayúdanos a llegar al final, Señor, sostenidos por ti. Ayúdanos que cada prueba, Señor, que podamos vencer en tu nombre, fortalezca, reafirme y permanezca para siempre. Toma cada una de mis hermanas que han venido al frente, Señor. Tú las conoces y tú sabes cada una de ellas. Y te pido por mi esposa, que lucha diariamente. La pongo en tus manos, Señor, también. Bendícenos a nosotros los varones, ayúdanos, Señor, así como Daniel, cada día a tomar la decisión de permanecer fieles a ti, pase lo que pase y venga lo que venga. Gracias, bendito Dios, te pido por los que nos han acompañado a través de las redes sociales, y ayúdanos, Señor, a caminar viendo esa luz que es Jesús. Te lo pido y te lo suplico en ese nombre glorioso. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga.